Esta historia se remonta a mi niñez. Pasaba muchas tardes y noches solo en casa, ya que mis padres eran médicos. A veces trabajaban hasta muy tarde y llegaban ya cuando estaba dormido. Vivíamos en una comunidad muy unida, en donde todos los vecinos nos conocíamos, por lo que siempre que no estaban mis papás, me iba con uno u otro amigo de mi edad a jugar por las calles, a veces en bicicletas, a veces íbamos a sus casas o a la mía y pasábamos la tarde jugando juntos. Pero tarde a temprano siempre regresaba a casa para encontrarme con un silencio absoluto que me abrumaba. Nunca me gustó que llegara esta parte del día, porque sabía que estaría solo, y a veces escuchaba ruidos muy raros, pisadas por el techo, golpes en las ventanas que no tenían origen aparente. Pero el que más me ha marcado hasta ahora es el que escuché cuando casi me quedaba dormido, recostado en el sofá cama, con la luz de la televisión alumbrando un poco el cuarto. Justo cuando estaba entrecerrando los ojos y perdía la batalla contra el sueño, se escucharon 3 toquidos en la puerta. No sé si fue por el sueño o en realidad se escucharon así, pero sentí como si estuviera pegado a la puerta, como cuando intentas escuchar al otro lado de una habitación. Abrí mis ojos enseguida por el sonido tan penetrante en mi oído y me paré asustado, pensando si ir o no ir a ver quién era. Con el corazón a 1000 latidos por segundo y agarrando toda la valentía que pude, fui a abrir, pensando que podía encontrarme del otro lado de la puerta a algún vecino pidiendo azúcar, un poco de leche o algo que necesitaran de la casa. Poco a poco caminé hacia la puerta. Una vibra muy fuerte se sentía cada vez más a medida que me acercaba a la puerta, como un presentimiento de que algo pasaría si abría. Solo se escucharon esos 3 toquidos, y no hubo más insistencia, pero algo en mí me hacía querer ir a abrir. Tal vez la curiosidad me empujaba la mano a la perilla para ver quién era. Justo cuando estaba a punto de abrir, me detuvo el sonido del teléfono, lo cual me asustó aún más. Dejé de lado la puerta y fui a contestar. Con el mismo miedo e intriga levanté la bocina. Con una voz entrecortada dije, «¿Ojola?» La voz de mi papá me contestó, «Hola, hijo, ¿cómo estás?» Me calmó mucho el escuchar su voz. Me dijo que solo hablaba para saber cómo me encontraba y avisar que no llegarían hasta la madrugada, que me acostara y no los esperara llegar. Me despedí de él. En cuanto colgué, me dirigí a mi cuarto para dormir y me olvidé de los toquidos que había escuchado hace un momento. Solo Dios sabe lo que me habría esperado del otro lado de la puerta si hubiera abierto. Me recosté en mi cama y poco a poco me quedé dormido, aunque en varias ocasiones me despertó un sentimiento de que me observaba algo desde mi ventana, pero siempre que volteaba la vista no había nada. Escuché el auto de mis padres y bajé a recibirlos y contarles lo que sucedió. «No te asustes, hijo, solo estaba soñando». Cuando terminó esta frase, una luz se encendió en una casa vecina. Se asomó mi mamá, pues la dirección de esa luz le pareció extraña, ya que hacia allá solo había una casa que había estado abandonada hace mucho tiempo. Fuimos detrás de ella a ver qué pasaba, pero entre las hierbas que había y unas cortinas viejas dentro de ella no podíamos ver nada. Mis padres, ya cansados y listos para acostarse, me dijeron que fuéramos a dormir. «Acuéstate con nosotros, hijo, para que puedas dormir más tranquilo». Me quedé en medio de ellos y nos quedamos dormidos a los pocos minutos toda la noche. A la mañana siguiente nos despertamos con normalidad. Fuimos a preparar el desayuno y planear lo que haríamos, ya que era su día de descanso. Mientras comía mi plato de cereal, se escuchó un golpe seco, muy fuerte en el exterior.
Mi papá salió a ver qué pasaba y se encontró con una viejecita sobre la calle a la cual se le veía muy poco el rostro, ya que tenía esta tela en la cabeza que ocupan las viejecitas y al ser mayor caminaba muy encorvada, lo que hacía difícil ver su rostro. El golpe fue causado por un árbol que se cayó así a la calle. Afortunadamente no pegó con nada. Le llamamos a emergencias para que se llevaran los restos del viejo árbol y mientras llegaban, mis padres platicaban con la viejecilla, la que les contaba que había llegado en la madrugada de ese día, junto con su hijo, el cual trabajaba casi todo el día y no se encontraba en ese momento. Les dijo que en los ratos libres su hijo le ayudaría a arreglar la casa, ya que por un problema que tuvieron en su antiguo domicilio se mudaron a este. No lo habían ocupado porque su trabajo les quedaba muy lejos, pero había sido necesario el mudarse a él. Durante toda su plática, su cabeza permaneció como agachada por lo encorvada que estaba. Pero yo sentía que a través de la prenda que utilizaba en la cabeza, su vista se dirigió todo el tiempo hacia mí. Yo solo me quedé al lado de mi papá, todo el tiempo tomándolo del brazo con miedo. Llegó el equipo de emergencias y se llevaron troncos que cortaron muy rápido entre todos. Mis padres se despidieron y nos metimos de nuevo en la casa. Al caminar hacia nuestra entrada, volteé a ver hacia atrás y la señora se encontraba sobre la acera, volteando hacia nosotros. Tuve una sensación muy extraña con esa viejecilla. Fue como el ambiente que se generó con los toquidos a la puerta esa noche. Me metí rápido con mis papás y nos alistamos para una tarde de hamburguesas, botanas y películas todo el día. Ese día estuvo lluvioso, por lo que fue la excusa perfecta para quedarnos todos en el sofá a ver un maratón de películas de miedo que nos gustaban a tanto. No me di cuenta en qué momento nos quedamos dormidos con la última película reproduciéndose. Entreabrí mis ojos, vi la imagen de la pantalla. Se escuchaba aún la lluvia afuera y junto con ella vino un estruendoso rayo del cielo que iluminó la calle. Justo cunado, volteé a la ventana. La silueta, la de anciana de enfrente, se iluminó con la luz que produjo el rayo. Yo solté un grito aterrador y mis papás se levantaron de golpe, muy asustado preguntando qué ocurría. Yo gritando les respondí, «Está en la ventana», y señalé en esa dirección. Mi madre se quedó abrazándome mientras mi papá se asomó por la ventana. Miró un poco en todas direcciones hacia afuera. Volteó hacia mí y me dijo que no había nada, que seguramente se sugestionó por las películas que estábamos viendo. Ese día mis papás regresarían al hospital a tomar el turno de noche, pero que seguramente mi madre regresaría temprano, ya que solo iría a ver un paciente que estaba grave y quería asegurarse que siguieran las indicaciones que dejó a las enfermeras. Se fueron un poco preocupados mis padres, ya que claramente estaba asustado. Solo me dijeron que no me preocupara, que seguramente solo iría por 1 o 2 horas mi madre y estaría de nuevo conmigo, que mantuviera la luz encendida y fuera a mi cuarto a ver algo de caricaturas para calmarme. Se subieron a su auto y se marcharon. Yo me quedé en mi habitación con la televisión encendida hasta quedarme dormido. Sentí que pasaron algunas horas y ya en la madrugada, aún con los ojos cerrados, sentí que un lado de mi cama se hundió, como cuando se sienta alguien sobre el colchón. Unas manos sujetaron mi cabeza y la recargaron sobre sus piernas. Yo, aún dormido, dije, «Hola, mami». Me acomodé y mientras sentía cómo acariciaba mi cabeza una y otra vez, me quedé dormido. Me despertó el sonido de la televisión, que por lo visto se quedó encendida toda la noche. Me pareció extraño,
ya que mi mamá siempre la apaga cuando entra a mi cuarto y estoy durmiendo. Bajé para tomar el desayuno con ella, pero por más que le hablé por toda la casa, no contestó. A los pocos minutos el auto de ellos apareció. Entraron los dos en la casa y se disculparon, ya que habían llegado pacientes que tuvieron un accidente automovilístico y no habían podido regresar hasta ahora. Me quedé helado, recordando la sensación de esa mano que acariciaba mi cabeza una y otra vez. Me entró un sentimiento de pánico, de miedo. Me sacudí la cabeza con mis manos con mucha fuerza, tratando de quitar esa sensación tan horrible que llegó a mí. Ellos voltearon hacia mí al ver mi reacción y me preguntaron qué pasaba. Yo no dije nada de lo que sucedió, porque ya sabía la respuesta que me darían. Solo fue un sueño. O fue por las películas. No pasó nada. Fue con ellos y los abracé con mucha fuerza. Les rogué que no me dejaran solo de noche otra vez. Pero ellos insistieron en que tenían que trabajar en esos turnos, ya que así es como se manejaban los horarios en el hospital. Pero que llamarían a una de sus tías para que se quedara con él unos días. Me sentí más tranquilo, porque era mi tía favorita la que siempre me compraba lo que le pedía y me dejaba desayunar helado los sábados. Llegó esa tarde y me saludó con mucha alegría. Así que este es el chico miedoso que no puede dormir. Ya veremos qué hacen esos monstruos contra los dos juntos, me dijo, mientras me daba unos golpecillos en el estómago. Como ya me esperaba, mis papás Sue fueron al trabajo en la noche, pero me quedé tranquilo, porque mi tía se quedaría conmigo. Estuvimos viendo la televisión hasta tarde. Cuando casi daban las 12, me dijo que fuéramos a dormir. Me quedaré en tu cama para que no te pase nada, me dijo con una sonrisa burlona. Fuimos a acostarnos. Yo me volteé hacia donde estaba la puerta y ella me abrazó por detrás. Me sentí muy relajado y me quedé dormido a los pocos minutos. Ya pasadas unas horas, entre sueños escuché la voz de mi tía, un susurro muy claro que me decía: «Hijo, ven». Somnoliento estaba por incorporarme para ver qué pasaba, pero los brazos de mi tía, que no recordaba que me estaban abrazando, me apretaron con fuerza. Escuché su voz en mi oído que me dijo: «No te muevas, yo también la escuché. Quédate aquí. Voy a ver qué ocurre. Cuando salga del cuarto, cierra con seguro y no salgas hasta que yo te lo diga». Mi tía salió. Yo puse el seguro como ella me había dicho, con la respiración agitada y con el mayor miedo que he sentido en mi vida. Me quedé a la espera de escuchar algo. Perdí la noción del tiempo. Creo que pasaron unos minutos, cuando el ambiente se tornó de un terror descomunal, cuando escuché un grito de desesperación, grito que provenía de la dirección a donde había ido mi tía. Yo, con mucho miedo, pero sin dudar, fui con ella para ver qué ocurría. Corrí por el pasillo lo más rápido que pude, hacia un cuarto que tenían como bodega mis papás, y unos ojos sumamente negros me encontraron de vuelta. Había sangre por todos lados, y una figura humana se vislumbraba en la oscuridad, con piel entre blanca y amarilla. Unos cuantos pelos largos pero delgados caían de su cabeza. La curvatura de su espalda dejaba ver los huesos de su columna, y agachada tenía a mi tía acuchillada en el suelo. Una herida enorme se veía en su estómago. Alcanzó a decirme: «Corre», con la poca fuerza que le quedaba, mientras con su mano tomaba a esta criatura de su pierna. La última imagen que recuerdo de ese momento fue a mi tía siendo acuchillada una y otra vez, mientras yo corría con todas mis fuerzas hacia la salida. Corrí hacia la casa de un amigo que vivía al lado de nosotros y le conté todo a él y a sus padres. Ellos, que habían escuchado gritos y mucho ruido en nuestra casa titubeando, fueron a ver qué era lo que ocurría. Entraron
y al dar unos pasos encontraron a mi tía, tirada en el suelo, y tras de ella un camino de sangre que al parecer ella había arrastrado consigo. Llamaron a la policía, mis vecinos. Trataron de hablar conmigo, pero no salieron palabras de mi boca, aun cuando llegaron mis papás, y madre me tomó de los hombros empujándome adelante y atrás, preguntando qué era lo que había pasado. El caso se tomó como un robo a casa-habitación, sin encontrar al culpable. Hoy, a 10 años de aquel día, ya no tiene caso hablar ello, pero creo que la historia, mi salvadora, merece ser contada, en especial ahora que mi hijo me cuenta de los ruidos que escucha en la azotea.